Entonces, bueno, todos son bienvenidos en este espacio de Palabra de Vida, este grupo que ya llevamos un tiempo con él, y vamos tratando cada semana diferentes temas. Hoy vamos a estar hablando de las emociones y los sentimientos, y de qué manera operan en nuestra persona, de qué manera nos favorecen y también de qué manera nos perjudican. Y eventualmente las emociones nos van a llevar a otras características que tienen que ver ya con la formación del carácter de la persona. No vamos a profundizar en el tema del carácter, pero lo vamos a tratar en próxima ocasión, pero vamos a tratar hoy la parte que está asociada a las emociones en cuanto al carácter. Dicho esto, podemos comenzar con ese dicho popular que las emociones nos traicionan. Tal vez alguno se pueda sentir identificado con eso. Por ejemplo, ¿en qué sentido? A ver, las emociones nos traicionan. ¿Por qué no me habré callado? ¿Por qué tuve que decir eso? Es que fue un arranque. Yo no lo quería decir. Bueno, pero lo dijo. Entonces, no podemos volver la palabra atrás como se hace en las películas cuando se pasa rewind, o sea, en reversa, y me trago la palabra. No, no puedo. Entonces, lo que ya se dijo, ya se dijo. Y después le voy a dar una aclaración sobre ese particular. Si se me pasa, me hace acordar a alguno de ustedes, y le voy a decir, ¿dónde hay un problema ahí cuando pasa eso? Muy bien. Las emociones nos traicionan. ¿Cuáles son las emociones? Se puede identificar en 6 o 7, a veces 5, hay discrepancia, a veces en quién propone eh, o presenta el tema, ¿no? Porque algunos, digamos, oficios o profesiones trabajan con 4, otras con 5, otras con 7 emociones. Y puede variar eso conforme al área en que cada uno se desempeñe, por ejemplo, comunicación social o psicología, o alguien que trabaja en comunicación social. No estoy hablando de las redes, sino un comunicador social, no como un locutor, ese tipo de cosas. Y estas voy a mencionar de momento 6, son alegría, tristeza, sorpresa, disgusto, miedo e ira. Repito rápidamente: alegría, tristeza, sorpresa, disgusto, miedo e ira. La alegría es una sensación espontánea de gratificación. O sea, creo que es la emoción más gratificante y que más podemos definirla. Uno se siente alegre, entonces está espontáneo, está rebosando, ¿no? Tristeza se asocia con la falta de esperanza o el abatimiento. El abatimiento es cuando la persona se decae, ¿no? La sorpresa es el asombro, la expectativa de saber qué es lo que sucede, qué es lo que hay adelante, qué habrá pasado con tal situación, cuándo tendremos novedad. Todo eso tiene que ver con la sorpresa. El disgusto ya todos también lo conocemos. Creo que si pregunto si alguien alguna vez se enojó, si somos sinceros y auténticos, todos deberíamos levantar la mano. Pero como no los quiero comprometer, no les voy a preguntar. Entonces el disgusto es la sensación de rechazo, pero también es la sensación de asco y la sensación de aversión. Aversión es cuando algo ya, no es una mala palabra, pero no suena muy lindo, te resulta repugnante.
Es como si, por ejemplo, a las mujeres particularmente ven una serpiente y entonces le da esa sensación. No sé por qué a las mujeres les asusta más la serpiente, tal vez tiene que ver con lo de Eva, pero no vamos a entrar ahí. Pero entonces el disgusto puede, como ven, cada una de estas situaciones, cada una de estas identidades afecta en un sentido más amplio de lo que regularmente manejamos o conocemos. El miedo, que incluye la sensación de inseguridad o la expectativa de que te puede ir mal. El miedo en este sentido puede ser, por ejemplo, tienes que viajar de un punto a otro de la ciudad, tienes que cruzar toda la ciudad, un lugar que no conoces, que no fuiste nunca o que hace años que no vas para ese lado, y iré viendo, me perderé en el freeway, en la carretera. Entonces, ese tipo de sensación tiene que ver con el miedo. Por supuesto que se asocia con la inseguridad y con la expectativa del mal. ¿Me perderé? ¿Podré tener un accidente? ¿Será seguro el lugar a donde voy? Ese tipo de cosas. El miedo trabaja en ese aspecto. Después vamos a ver las partes positivas de esto, porque cada uno de estos elementos tiene partes positivas, no solo negativas. La ira, el enojo, el resentimiento, como cantaba allá alguien de allá del rancho donde yo vengo, ¿no? Que es un grupo musical de allá de los 70, 80, Los Iracundos. Tal vez alguna vez lo escucharon, que el principal de ese grupo emigró a este país hace unos 20 años y se convirtió. Entonces, después formó un grupo y decía, un grupo cristiano, decía, ya no soy un iracundo. ¿No? Bueno, resulta gracioso, pero es una realidad. Al menos él lo había entendido eso. Y es importante que como creyentes entendamos estas cosas. Porque a veces las emociones surgen en los momentos menos esperados, en situaciones que tú te preguntas, al menos yo me pregunto como pastor, porque he estado en lugares donde uno piensa que en el pastorado uno ya vio todo, pero me ha tocado estar en iglesias, no voy a dar nombre ni lugar nada, pero muy numerosas, donde en determinados momentos donde supuestamente se derrama el espíritu, empiezan a saltar arriba de las bancas, correr alrededor del grupo de sillas y todo ese tipo de cosas, como si fuese un carnaval, ¿no? Que por cierto, carnaval es carne aval. Ese es otro tema, otro día lo hablamos. Es algo pagano. Y entonces vemos que eso es el espíritu. Según esta gente me decía que sí. De que es un espíritu, no me cabe duda. Ahora, que es el espíritu, sí tengo mucha duda de que sea el espíritu, ¿no? El espíritu de vida. O sea, el espíritu de vida, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no nos mueven en ese tipo de cosas. Las emociones, cuando tienen un carácter religioso, son de dudosa procedencia. Entonces, es que la relación con Dios no tiene que ver con lo emocional. Uno se puede emocionar por lo que Dios puede estar haciendo en tu vida, pero uno no puede tomar las cosas emocionalmente. Las cosas de la fe se tienen que analizar, valga la redundancia, analíticamente. Entonces uno es consciente de lo que está haciendo, porque si no puede caer en hacer cualquier cosa que no tiene nada que ver con la fe. No voy a mencionar lugares ni personajes en particular, pero hay muchas creencias falsas que se dieron a conocer en ámbitos eclesiásticos y que no tienen fundamento bíblico. Entonces las emociones, cuando la Biblia dice engañoso es el corazón, está hablando de esto, está hablando de estas cosas. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en eventos judíos, por mi antigua profesión, que ya dejé hace muchos años, pero yo trabajé de fotógrafo casi 40 años,
profesional, y entonces en mi país trabajaba con la comunidad judía. Y encontraba todo ese tipo de cosas, tal cual como lo puede ver en una iglesia pentecostal. O sea, o eran muy ceremoniosos, o se iban, algunos iban al extremo ceremonial y otros iban al extremo como si fuese pentecostal. Que por cierto, el movimiento pentecostal del Libro de Hechos tiene que ver con los judíos, ¿no? Eso, tenemos que ser conscientes de eso también. Muy bien. Avancemos en esto. Las emociones no solamente son internas. Las emociones se reflejan, es como decimos culturalmente, el alma es el reflejo de las emociones. Muy bien, entonces yo le pregunto, si el alma es el reflejo de las emociones, por favor, ¿me puede decir dónde está el alma? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Dónde está? ¿Está en el corazón? ¿Puedo tocar aquí el espíritu? ¿Puedo tocarme la cabeza? Entonces, ¿dónde está el alma? No tiene un lugar el alma. A veces se confunden dentro del marco religioso porque la escritura antiguo testamentaria, cuando se refiere en varias ocasiones, por ejemplo, engañoso es el corazón, pero el corazón no piensa, el corazón es un músculo, inyecta sangre y oxígeno, o sea, y no para nunca, ni cuando dormimos, si no, no vamos a despertar. Entonces, no está ahí tampoco. O sea que el alma es algo intrínseco, que es intrínseco, que no es corpóreo, no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene un lugar donde estar. El alma es aquello que deja al ser humano cuando éste perece. Y el alma es influenciable. Es influenciable y muchas veces influenciable en el ámbito cultural. Por ejemplo, si en este momento yo pongo una ranchera, alguien me quiere decir, ¿se va a emocionar? Probablemente alguno que tiene origen mexicano y de determinadas regiones de México se va a emocionar con una ranchera. Tal vez yo con un tango, no sé. O sea, tiene que ver con las emociones. Entonces, si alguien se emociona con una ranchera y otro con un tango, otro con un bolero, y yo les pregunto, ¿podemos focalizar eso como en regiones? Claro que sí, lo acabo de hacer. O sea, una ranchera, México, un tango, Argentina, Uruguay, Chile, puedo decir un bolero y de pronto me puedo llevar o un soul, ¿no? O sea, música afroamericana, ese tipo de cosas, que también me gustan, pero voy a de que tiene características culturales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es aprendido. O sea que las emociones las podemos educar. No estoy hablando de educar en el sentido de educar en términos educativos. Educar en términos de asimilación. O sea, puede que a ti te cause gracia algo y a mí no. Es lo mismo que el tema de la música que acabo de mencionar. Puede que una música te transmita algo y escuchas otra música que no te transmite nada. Le doy el valor musical y respeto eso y me parece estupendo. De hecho, yo aprecio la buena música aún en las diferentes culturas. Me gusta escuchar música de otras culturas, porque también entiendo la cultura con eso. Entonces, de esa forma puedo integrarme más con las personas. No es que esté actuando mal, sino que por el contrario. O sea, uno se tiene que identificar, es como cuando llegas de invitado a un lugar, a una casa, y te ponen un plato de comida que tal vez nunca comiste. Pero por educación, por familiaridad con esa gente, entonces tú lo vas a comer. Entonces todo esto tiene que ver con emociones también.
¿Por qué con emociones? Porque tienes que tomar decisiones. Las emociones no son espontáneas, reaccionan espontáneas, pero en función de un tipo de información que ya tenemos aprendido. Todas las emociones funcionan, valga la redundancia, en función de lo que ya tenemos asimilado. Si a ti te emociona un tipo de música, es porque la escuchaste antes muchas veces y te identificas culturalmente con eso. Si tú escuchas una mala palabra, es probable que te molestes solo por escucharla, aunque no vaya dirigida a tu persona, porque la asocias con un sentimiento negativo. ¿Me estoy explicando? Hola. A los que ¿Está bien, veo, pastor? Sí, El pastor, sí, está bien, pastor. gracias. Ayúdenme y pregunten, por favor. Entonces, las emociones pueden salir de adentro o pueden ser externas las emociones. Por ejemplo, ¿cómo que externa? Por ejemplo, vas a visitar a una pareja joven, tienen un bebé recién nacido, cargas al bebé, tocas su pielcita suave, tersa, hermosa, y te da una sensación de pureza, de paz que no puedes comprender o explicar. Entonces tiene que ver con el amor a la vida, la creación, la procreación, lo que Dios permite, lo que Dios nos regala, la paz que se puede sentir con una criatura donde no radica la maldad, ningún tipo ni forma de maldad, ¿no? Aunque la Escritura dice que en maldad fuimos engendrados. Otro día lo hablamos. Pero las emociones, quiero que recuerde esto, son volutivas. La palabra volutiva quiere decir que es por voluntad propia. ¿Ustedes han visto personas de que al momento que se le proyecta algo que está sucediendo, o le cuentas algo, o le cuentas un chiste y se queda y no expresa nada? O una música, como decía recién, o un plato, el aroma de un plato de comida favorito, y nada. Entonces son personas de que están, de alguna manera, están afectados en sus emociones. Esto tiene que ver con la crianza que tiene la persona. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por qué una persona puede emocionarse poco o nada? Porque fue reprimida o fueron reprimidas sus emociones en el tiempo de formación. Como he mencionado en otras ocasiones, la formación del ser humano es en los primeros 6-7 años de vida. Ahí se formó el carácter y el temperamento de la persona, sobre todo el carácter, quien va a ser el resto del camino. Entonces, hay personas que no dicen, o sea, dicen que no puedo cambiar, yo soy así. Así soy. Tiene parte de cierto, pero hay una parte de negación. ¿Por qué? La parte de cierto es de que si no hay voluntad de cambio, no va a cambiar, porque ya fue formado su carácter así. Pero fíjense de que hay una palabra que se usa en ámbitos carcelarios, pero es válida en cualquier ámbito. Por ejemplo, alguien que creyó o de que se congregaba o creía en la religión popular pagana, con imágenes, con diositos, cuando hay un solo Dios y hay una sola escritura bíblica y que no hay interpretación privada, según la Biblia. Pero entonces puede chocarle cuando entienda o conozca la verdad. No, pero es que no es así. No, es que yo creo en fulanito de tal o menganita de tal. Y cuando conocen la verdad les puede chocar. O sea, la persona que forma sus emociones, las creencias religiosas tienen que ver con emociones y con sentimientos. O sea, porque tiene que ver con la formación cultural de la persona, como estaba diciendo hace un momento, en esos primeros años de vida.
Así como se le crió, cómo se va a vestir, cómo se va a levantar, cómo se va a higienizar, cómo va a comer, cómo va a usar cubiertos, cómo va a usar las manos, cómo va a caminar, cómo va a hablar con los demás, también se le enseña cómo tienes que creer. Si se le llevó a la iglesia A o B, X. ¿Me explico? Entonces, todo es aprendido. Entonces, la palabra reeducar no solamente tiene que ver con alguien que sale de la cárcel, sino tiene que ver con cualquier persona que estuvo gran parte de su vida equivocada. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando uno cree, se convierte a Cristo, entonces tengo que reeducarme. Oye, ¿por qué tengo que dejar de hacer esto? Lo hice toda mi vida. Sí, pero estaba mal. Toda tu vida hiciste mal eso. No tienes que hacer eso. No voy a hablar de nada en particular. Cada uno, ¿no? Tiene un bolsillito de diferentes tamaños. O sea, cada uno lo puede tomar o lo puede dejar. Eso tiene que ver con la reeducación. La fe tiene que ver con eso. La fe es una cuestión de emociones y sentimientos, sí y no. Explica al principio cuál es el extremo negativo. ¿Se acuerdan que di ese ejemplo cuando están corriendo alrededor de las sillas y todo eso, subiéndose arriba de las bancas, gritando? Eh, Todo eso entra en casi barbarie, ¿no? Pero la misma escritura nos dice hacer todo ordenadamente. O sea, el culto a Dios tiene un orden, no puede ser desordenado. Entonces, pero todos podemos experimentar ese tipo de cosas. Cuando yo saqué mi licenciatura lo hice en la Asamblea de Dios y serví varios años en Asambleas de Dios y todo era gloria a Dios, aleluya. Y todo eso, y todo lo que cabe dentro de eso. Pero después fui modificando eso. Entonces me di cuenta qué es lo que vale y qué es lo que está sobrando. No estoy diciendo de que esa gente no tenga relación con Dios, sí la tienen. Lo que cambia es la manifestación. Pero tengan cuidado, porque si la manifestación es de manera efusiva, exageradamente, termina siendo un culto al culto y no un culto a Dios. Entonces eso es como hacer una religión de la religión. Es como si llegas a un lugar donde piensan o practican diferente la fe y te dicen, mira, nosotros acá creemos de esta manera y el culto es de esta manera. ¿Ok? Y entonces uno, si ya entiende la verdad bíblica, tiene que analizar eso. ¿Es esto así? ¿Se tienen las mujeres que cubrir la cabeza cuando entran a la iglesia? ¿No es Cristo la cabeza de la iglesia? O sea, yo me cubro la cabeza y la mujer se cubre la cabeza con la cabeza de Cristo. No estoy hablando de una barbarie. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo me cubro en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está conmigo, está dentro. Entonces la cobertura que tengo es la presencia de Dios. Ok, yo puedo decir que la presencia de Dios está también aquí donde estoy ahora, en el cuarto de mi casa. También está donde tú estás ahora, en el cuarto de tu casa. Pero cuando hablo en términos de un convivio religioso, en el mejor sentido, estamos hablando también de emociones y sentimientos que algunas pueden ser manifestadas, pero otras no encajan. Hacer todo armoniosamente y con orden, dice la Escritura.
Entonces, nuestra relación con Dios tiene que tener una coherencia. Pero no me quiero apartar más, voy a dejar este punto hasta ahí. Solo que me parece importante entender la parte de emociones y sentimientos en el marco eclesiástico y en cuanto a la fe. Ahora bien, las emociones, ¿de qué manera nos afectan? Por ejemplo, entras, digamos, venías en el carro manejando, en el auto, y venías con el aire acondicionado, tu cuerpo está bien acondicionado, está la temperatura correcta, no tienes ni frío ni calor, estás perfecto. Te bajas del auto, tienes que cruzar un estacionamiento largo donde está a pleno sol a las 2 de la tarde en pleno verano, con 36, 38, 40 grados centígrados. Entonces te estás derritiendo hasta que llegas a la puerta del edificio, el mall, el centro comercial, todo eso. Ya cuando llegaste ahí es un refrigerador, porque tiene el aire acondicionado, todo lo que da. Y te choca en el cuerpo, porque pasaste de un frío controlado dentro del auto, vas a cruzar el estacionamiento, que estás bajo el sol a las 2 de la tarde, a pleno sol, y entras a un lugar que es como un congelador. Así trabajan las emociones, de esa manera. Por ejemplo, tú puedes estar en una reunión y alguien cuenta un chiste o algo gracioso o están viendo una película y están todos de risa. De pronto llega otro invitado y en ese momento de algarabía que hay, ese invitado nuevo dice, perdón, llegué tarde porque se murió fulano de tal. Oh, entonces cambia todo el ambiente. Entonces cambia la temperatura ambiental, no la temperatura externa, sino la temperatura interna. O sea, empiezan a subirte los calores, pero que tienen que ver con emociones negativas eventualmente. Oh, me estoy riendo y está esta persona acá hablando de que perdió un ser querido. O sea, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Si en mi cara todavía se ve hasta la risa. Entonces, ese tipo de ese choque de emociones son las que cambian de un momento a otro y de que es nuestra mente, nuestro cerebro, que va a tomar control de eso. Entonces, puede que esto tiene que ver con los sabores, o sea, las comidas, tiene que ver con las culturas, en términos musicales, como expliqué antes, tiene que ver con las vestimentas, o sea, a ti te parece que tu vestimenta es la correcta y de pronto entró una persona de la India, de Pakistán, en un lugar y dice, ¿y este de dónde salió? ¿No? Entonces, y te choca el tipo de vestidura, pero también le chocaría a esa persona si tú vas a su casa y están todos vestidos como ellos. Entonces, los cambios emocionales son conforme a la formación que cada uno tenga. No es que uno sea mejor y otro sea peor. Por eso nosotros, en la fe, necesitamos asimilar todas estas cosas y darle el valor que cada uno está apreciando. Si esa persona, o sea, culturalmente ve las cosas de diferente manera, entonces yo tengo que respetar eso. No me voy a agraciar a reír como esté vestido, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, ahora, eh, las emociones trabajan, como ya dije, en función de lo aprendido y quedan establecidos en la memoria. Esto, a partir de acá viene otra parte de este tema. Quiere decir que las emociones ya las aprendí, las tengo asimiladas, las experimento en el día a día conforme se vayan presentando. Muy bien. Hay el lenguaje de emociones. Incluso los gestos pueden cambiar de cultura en cultura. Puede que alguien, por ejemplo, cuando se asombra, se tapa la boca y hay otro que se agarra la cabeza, o hay otro que hace así, tomándose las manos como, wow.
¿no? Entonces, cada uno lo puede asimilar conforme a la cultura global del origen que tenga, pero también a la cultura particular del origen familiar que cada uno tenga. Entonces, ¿pero qué más? ¿Cómo se proyecta esto de las emociones? No cuando las recibo, sino cuando las proyecto. Muy bien, vamos por partes, le voy a mencionar algunas. La ira, o sea, el enojo, es una emoción primaria. ¿Por qué es una emoción primaria? Hay emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias tienen que ver con el sustento de vida de la propia persona, del individuo. La ira, el enojo, que es el enojo es un fruto de la ira. Están familiarizados, pero no es lo mismo. Pueden actuar incluso conjuntos o individualmente, y les voy a explicar. La ira, por ejemplo, Dios nos creó así como un elemento de defensa al hombre cuando se encuentra en hábitats naturales, no para el hombre, sino para las bestias, para los animales. Entonces, si un ser humano se ve en riesgo de ser atacado por un animal, cualquier tipo de animal, entonces se genera una defensa, una tensión nerviosa, endurecimiento de los músculos, endurecimiento de las manos, también de los brazos, porque está subiendo el nivel de adrenalina. Es como cuando vas a la montaña rusa en bajada. Entonces sube la adrenalina, por eso se grita, porque la persona grita no porque es parte del juego, sino porque es parte de la humanidad. Es decir, de que, ojo, que hay personas que tienen control de eso, entonces no gritan. Yo estaba en la montaña rusa y no grito, pero hay personas que gritan, porque están educadas en de que cuando hay algo que le altera las emociones va a gritar. Pero si uno se autoeducó o fue educado en el ambiente para no estar gritando como respuesta, entonces no voy a provocar a ira. Usted dirá, ¿qué tiene que ver lo de la montaña rusa? Un juego con una discusión, pelea, digamos, intrafamiliar. Es que está trabajando las mismas sustancias químicas en el cuerpo. Es así. Entonces, un enojo de un acto violento dentro del ámbito familiar y un juego violento, que puede ser la montaña rusa, o que alguien te dice, mira, estoy estrenando la moto, ven, te llevo a dar una vuelta, tú nunca te subiste en una moto, y lo pones así en 150, los pelos se te ponen de punta. Entonces, porque te asusta, o sea, tengo riesgo de muerte. O sea, y no tengo control de esto. La persona, yo estoy sentado detrás de que va manejando la moto, ¿cómo me bajo de acá? Entonces, ahí viene una reacción de ira. Entonces, la ira, en principio, es una respuesta orgánica. O sea, nuestro organismo está capacitado para desarrollar ira como defensa, no como ataque. Pero eventualmente, Adalberto, sí, precisamente quiero mencionar algo que tiene que ver con el ejército. Adalberto, sí. Entrando al tema de que usted dijo de las emociones de la ira y incluyó la adrenalina, eh, pero y comparó las dos situaciones, por ejemplo, las que se llevan en el ámbito familiar y más aparte lo que en los juegos de montaña rusa o lo que sea. Usted mencionó eso, que uno aprende a tener autocontrol de la ira, que porque hay unos que no gritan, pero son dos cosas muy diferentes, yo pienso, porque, por ejemplo, cuando va uno a ese tipo de juegos y todo eso, al menos yo lo veo eso
como diversión, como aventura. Entonces me he subido a ese tipo de juegos, a otros, por ejemplo, en la vida real, los helicópteros y sus maniobras y todo eso. Y hago lo mismo que usted, que no grito, lo controlo. Ujú. Más sin embargo, muchas veces en el ámbito de familia, persona a persona, eso es diferente. No, porque la reacción es otra. No sé si me doy a explicar Sí, en el estás tema. dando a entender correctamente. Y precisamente ahora voy con usted, hermano Merino. Adalberto, tú que has tenido una formación militar, ¿entiendes cómo tomar control o lo que llamamos dominio propio? O sea, Podría decirse, bueno, esos son que yo quizás no tengo el 100% de autocontrol porque ah, divido las dos situaciones. Situaciones donde se requiere tener eso, o sea, por la situación que está al momento. En este caso, el primero que es como diversión, aventura, y, y uno va hacia ese punto, a ese lugar que uno lo busca. Pero hay otras cosas que uno no lo busca, y entonces cuando de repente provoca a entrar en ira, pues uno explota o reacciona diferente, porque uno no lo está esperando o uno no lo está buscando. Entonces, en las diversiones, porque uno ya va consciente mentalmente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, no podría decirse, o sea, son dos situaciones muy diferentes a mi modo de pensar. entiendo. La persona que recibió una instrucción, como tú recibiste, o que tiene la facultad del dominio propio, es decir, que aprendió a modelar su conducta, su temperamento, a tomar control de su propio carácter. Eh, entonces esa persona puede incluso estar enojado por dentro, pero no manifestarlo. Eso no quiere decir que pueda ser menos violenta la persona. De pronto puede ser violenta en no atacar físicamente, pero puede lastimar verbalmente. O sea, porque también, o sea, a ver, el mal no necesita de un elemento físico. El mal puede proyectarse a través de la verborragia, es decir, de lo que uno dice. Entonces se puede lastimar igual. Entonces, que uno tenga el control físico es una cosa, pero también es necesario tener el control de la lengua, en lo que uno dice. O sea, porque las palabras también, incluso bíblicamente, la palabra puede matar. Eh, pero estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero eso puede variar de persona en persona conforme a la formación que haya tenido. En parte en lo cultural, en el sentido familiar, en lo cultural, en el sentido social, los oficios o prácticas que haya tenido como ejército, policía, equipos de fútbol, todo ese tipo de cosas de instrucciones especiales que tienen un control propio de su propio cuerpo. Me voy ahora al hermano Merino y después la hermana Pera, que también levantó la mano. Hermano Merino. Sí, sí, claro, pastor. Mire, yo he leído que, así como usted explicó, que el cuerpo nos ponemos así tensos y todo, pero tenemos tres formas de reaccionar, ¿verdad? Una es que nos quedamos frisados, nos quedamos congelados, la otra es salimos corriendo y la otra nos defendemos. Pero eso, yo, según entiendo yo, no, o sea, no agarré, no le encontré el sentido al sentimiento que usted, o la emoción de ira, sino que más era la emoción de miedo para mí. O sea, tal vez me puede decir por qué es que usted lo aplica como ira cuando yo lo entendía como por miedo eso. Aún en montarse en una montaña rusa, uno grita a veces también porque le da miedo cuando viene ahí. Bueno, el miedo puede producir ira. El temor, o sea, produce
de acuerdo a cómo fue formada la persona en este orden de cosas. El temor, que ya lo hemos mencionado antes, hace de que nuestra sangre es como que se congela. Obviamente no se congela, pero trabaja a otra temperatura y a otra velocidad de movimiento dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué ocurre eso? Porque estamos, con nuestro cerebro, estamos calculando el daño que puedo recibir, cómo puedo responder a esto. O sea, viene la parte analítica. En ese momento es cuando la persona se queda, pero de pronto ese letargo que dura un instante, la persona cuando fue formada y asimila, interpreta la información que está recibiendo. Es un ataque, es una broma. A veces nos pudo haber sucedido. O sea, ¿me está haciendo una broma o me lo está diciendo en serio lo que me está diciendo? Entonces uno se queda. Entonces opera la parte analítica y mido la situación, mido los ojos de la persona, ¿no? Miro los labios de la persona, porque eso tiene que ver con cómo está dentro la persona. Si la persona está nerviosa y agresiva, aumenta el ritmo del movimiento de los párpados. Si le miro la boca empieza a apretarse y a estirarse cuando hay un sentimiento de odio. ¿Me estoy explicando? Entonces, en ese momento, aunque no lo sepamos, mucha gente desarrolla este talento y está aprendiendo a medir, valga la expresión que voy a usar, el adversario. ¿Es un adversario o es un amigo que me está haciendo una broma? Entonces, eso es lo que hace, hermano Merino, de que cambie la respuesta. Porque alguien viene y me confronta, me ha pasado, me confronta como agresivo, pero me dice, no, Drago, es una broma. Entonces, pero primero me quedé pensando, no respondí. Porque ¿cómo voy a responder algo si de pronto lo estoy entendiendo bien o lo estoy entendiendo mal? Entonces me quedo sin manifestar nada, ni hablar, ni mirar mal, ni expresar ninguna palabra. Puede ser un instante, pueden ser 10 segundos, pero en esos 10 segundos puedes medir a la otra persona, como lo acabo de decir hace un minuto atrás. Claro. Entonces ahí voy a dar la respuesta que corresponda al caso. Pastor, yo crecí con un hermano abusivo, entonces yo no, o sea, físicamente no me podía defender porque llevaba las de perder, pero aprendí a defenderme, como usted dice, con la boca. Empecé a defenderme con la boca. Entonces, llegó cuando ya estaba grande, soportaba, pero de repente explotaba. Lo que usted acaba de decir antes de esta última frase, la escritura dice presentar defensa con mansedumbre. ¿Sí? Como ven, todo esto nos puede manejar o podemos nosotros manejar la situación. Hermana Pera, usted había levantado la mano. ¿Está ahí? Creo que se fue. Sí, aquí está. Es que venía corriendo, perdón. El teléfono lo tengo lejos. Referente a lo que estaba usted diciendo sobre ¿cómo dijo? El control propio, no. Autocontrol. Autocontrol. Sí tiene que ver mucho la cultura o cómo fue uno educado, porque, por ejemplo, mi madre a mí, ¿verdad? Me enseñó a obedecer a la primera. Y si, por ejemplo, si yo tenía dolor de algo y tenía que hacer, por ejemplo, no sé, planchar o ir a las tortillas o limpiar la casa, pues me tenía que aguantar, porque si no el segundo dolor iba a ser más fuerte, porque me iba a pegar. Entonces aprendí a desarrollar el autocontrol, tanto en mis emociones
como en lo que ellos, en los sentimientos, porque también los sentimientos, las emociones, ¿verdad? Entonces, y mirando hacia mi hermana la menor, ella no, o sea, ella, no, o sea, ella dice lo que piensa en lo que se le cruza por la mente lo dice, ¿no? Las más grandes que yo y son igual. Lo que les cruza por la mente, eso es lo que dicen. Entonces, a diferencia conmigo, mi mamá fue diferente conmigo, entonces yo sí como que me tenía que pensar, es más, cómo mi cara iba a reaccionar. Porque aunque yo no estaba pensando en no obedecer, si mi cara expresaba que un movimiento que mi mamá sospechara que estaba yo pensando algo como, ¿por qué Ya lo tengo que venía hacer? igual. Sí, entonces me iba peor. Entonces Ya. tuve que autocontrolar mis pensamientos, mis sentimientos y mis reacciones faciales. Y después, cuando ya llegué a Cristo, fue un proceso con el Señor conmigo de aprender a mostrar mis sentimientos y mis emociones, pues creo que no las tengo muy negativas. Creo que soy más, soy como templada en mi carácter y soy muy decidida, ¿verdad? Pero por eso mismo, por ejemplo, mi familia, mi casa, mi hogar o mis amigos, yo prefiero preguntarle, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué reaccionaste así? Mm, Porque muchas veces nosotros podemos pensar, mm. ¿verdad? Que está reaccionando, como usted dijo, a veces dicen, es una broma, pues más bien pareció algo verdad. Entonces yo creo que sí, sí tiene mucho que ver la cultura, cómo te educaron y la diferencia, ¿verdad? Entre miedo y entre reacción y entre, bueno, las emociones, o sea, que están todas ahí, mezcladas a veces. Sí, Nada más quería compartir eso. sí, gracias. Bueno, usted está confirmando lo que estamos diciendo y también en el sentido en que usted tuvo que aprender eso y eso, ¿por qué tuvo que aprender? Porque es un elemento natural de autodefensa. Exacto. O sea, las emociones son herramientas que nosotros tenemos y que tenemos que aprender a controlarlas. A Eh, manejarlas, creo yo, ¿verdad? También, sí, saber manejar esas emociones que estamos de repente, nos vienen encima por circunstancias. sí, manejarla en el sentido de cómo la proyectamos. Por ejemplo, cuando uno tiene que tratar siempre con público, sea en la enseñanza o sea incluso en el pastorado. Y de pronto recibes un dardo de fuego. A mí me ha pasado algunas veces. Incluso por mi origen, de pronto a alguno le cae mal. Y, y entonces en ese momento, de pronto tienes una clase con 30, 40 personas, no puedes ponerte al nivel de lo que pretenden provocarte. Evidentemente la persona que te agrede verbalmente, aunque a distancia, tal vez a 5 o 6 metros de distancia, y uno no puede, o sea, si uno está en autoridad, en un pastorado o como maestro, no puede dejarse llevar por esas emociones, sino eventualmente tiene que dar una respuesta asertiva. La respuesta, ahí voy con usted, Ana Martínez, la respuesta asertiva es dar una respuesta correcta que no ofenda, pero que deje las cosas claras. Simplemente puedo llegar a decir, bueno, gracias por su aporte, si entendí bien, usted quiere decir tal cosa o me estoy equivocando. Por ejemplo, es una forma, ¿no? De acuerdo a lo que haya sido expresado. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿quién había levantado la mano? Perdón, recién. ¿Gaby fue? ¿No? Bueno, No, Mirna, pero parece que se salió. No me sé parece qué. que tiene problemas de Sí, sí, de comunicación. Sí.
Bueno, entonces, hoy empezamos con el tema de la ira, cuando empezamos con esta parte, la ira. Después, otra de las emociones básicas es la tristeza. La tristeza, no queremos estar tristes, pero es una herramienta que el ser humano tiene. Tal vez, yo no sé si ustedes, por ejemplo, han tenido que estar de pronto en un velorio. Y está el difunto, están las personas que quedan cercanas, y hay personas que están volcando sus emociones, en llanto tal vez, a veces en gritos, pero hay otros que están, no expresan nada. Porque esa persona, hay algo que en lo que tiene que ver con la conducta mental o con una condición mental, hay una palabra que es catatónico. O sea, la persona puede estar en un estado catatónico unos segundos. Es como alguien que le dice, golpean la puerta de tu casa y es un policía uniformado. ¿Usted fue la nota? Sí. Le venimos a informar que en un accidente falleció tal persona. ¿Usted es familiar? Ya te queda colgado, ¿no? ¿Me estoy explicando? Eso es catatónico. Y hay personas que cuando es severo el asunto, cuando es muy severo, la pérdida, la falta de asimilación, puede quedar así por días, hasta internada algunas personas. Entonces, la falta del dominio propio, a través de la experiencia, de la conducta, de cómo fue educado, no digo educado en el término de buena educación, como acostumbramos los latinos a expresarnos, educado en términos de cómo fue formado. Vuelvo a de que la persona se forma en los primeros 6, 7 años de vida. Ahí se formó el carácter de la persona por el resto del camino. Entonces, esa persona va, toda su vida, va a proyectar lo que aprendió en ese tiempo. Si se le dio abrazos, por ejemplo, como gesto de amor, entonces va a ser una persona que va a estar abrazando a la gente. Yo soy así, aprendí eso de chico. Pero hay personas que le vas a dar un abrazo y no se quedan duros, porque no recibieron abrazos. O sea, las emociones son aprendidas. Aunque nosotros venimos capacitados para desarrollar, proyectar, manifestar las emociones, que supuestamente son vienen natas en nosotros. Es innato, o sea, ya viene en el ser humano. Pero es como lo eduques a la persona. Permítame la comparación, no quiero que me entiendan mal, pero por ejemplo, si tienes un perrito, como tenemos acá una perrita chiquita, y tiene sus necesidades a la noche, y ya tiene sus pañales, sus papelitos donde hace sus necesidades, no lo va a hacer afuera, lo va a hacer ahí. No lo hace afuera de papel, lo hace en ese lugar. Entonces tiene que ver con las emociones en el sentido de que todos aprendido. Nosotros también aprendemos eso. Sea que lo aprendimos bien o que lo aprendimos mal, pero lo aprendimos. O sea, no queda sin aprender. O es bueno o es malo. No hay un término medio en las emociones. O hay control de las mismas o hay una falta de control de las mismas en todo sentido. O sea, si es alguien, por ejemplo, que es enojón, es muy probable que también sea una persona de que cuando hay una pérdida valuable, va a manifestarse también de una manera exponencial, más allá de lo que, wow, no me imaginé que se pudiera poner así. ¿Me estoy explicando?
Entonces tiene que ver con la formación, la ira, la tristeza, la alegría. La alegría es una de las emociones más positivas que podemos dar. Es bueno que te rías, aunque ves una película cómica, no tiene pecado eso. Que cuentes chistes, no digo groserías, pero la alegría es algo que favorece el flujo sanguíneo. O sea, y la tristeza y el enojo endurece el flujo sanguíneo. Crea durezas dentro de las cavidades de las venas y todo eso. O sea, fíjense cómo el enojo y la tristeza puede afectar la salud y la alegría puede traer salud. O sea, depende del carácter de la persona. El miedo. El miedo, ahí está. El miedo es algo que hace que la sangre corra más rápido en el cuerpo, pero a su vez estaciona la sangre en la cabeza. Por eso la persona se pone roja. Bienvenida, hermana Morena. Sí se entendió esto último, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el amor es una emoción. El amor, ¿qué tipo de emoción es? Bueno, ternura, satisfacción sexual, activa el sistema que se conoce como parasimpático, que tiene que ver con el sistema nervioso, pero es la parte positiva del sistema nervioso, de que la persona sea más jovial, más alegre, más comunicativa, es agradable en el trato para con los demás, ¿no? Pero fíjese que para que la persona sea agradable para con los demás, tiene que haber recibido en sus años de formación, repito, en los primeros 6, 7 años de vida, tiene que haber recibido amor. Si no recibió amor, entonces la persona va a ser menos sociable. Más callado, más retraído. No, mejor no. Oye, ¿y tú qué dices? No, no tengo nada que decir. Cosas así. O sea, ¿qué es esto? Es que la persona fue educada. No usemos el término educado como lo usamos nosotros los latinos. Ah, qué buen educado que es la persona, que tiene buenos tratos. No. O sea, educado, formado, creado de esa manera. A eso nos referimos. Que se le educó, que se le enseñó a que sea de tal manera. Entonces, la persona, el amor es un sentimiento, es una emoción primaria, y estamos facultados para amar, particularmente si fuiste formado en amor. Mira lo que te voy a decir. Si fuiste engendrado en amor, si fuiste alimentado en amor, si fuiste tratado en amor, si creciste en un ambiente de amor, entonces tú vas a poder saber amar, aún en situaciones difíciles. Si tú no recibiste todo eso desde el vientre de la madre, cuando la mamá le habla al feto, y a veces la gente que no entiende dice, mira, ¿perdió un tornillo o qué? Si el niño no entiende, sí entiende y responde. Pregúntale a una mamá que le habla a su niño que tiene la pancita y de pronto el niño mueve la patita o algo, hace algún tipo de gesto. El amor se recibe desde el vientre de la madre. Y la ausencia del amor también. Por eso el carácter de una persona tiene mucho que ver con todo esto. Y si alguien ya nos llega a nuestra vida en el área en que nos movemos, como en mi caso, en el pastorado, en la enseñanza, a mí, el pastorado lo dejé hace 4 años atrás, más o menos por un problema de salud, que bueno, yo estoy volviendo ahora, no recuperándome, pero me tuve que apartar. Pero la gente siempre, los hermanos en la iglesia siempre rescataban el amor que tenía para con los hermanos. O sea, dispuesto a un abrazo, dispuesto a escuchar, dispuesto a dar una palabra, atender con una sonrisa, no hipócritamente, sino genuinamente.
Porque la hipocresía también la interpretan. Uno sabe cuando la gente sonríe por falsedad. O sea, el que queda más es la persona que está actuando de esa manera, no el que lo sabe interpretar. Entonces, en definitiva, a todo esto, gran parte de todo, no digo que el total, gran parte de todo esto tiene que ver con una cuestión química, con una cuestión orgánica de la persona, como lo estaba explicando hace un momento. Cómo se puede tratar a una criatura que todavía, un no nato. Cómo crías a un hijo, cómo educas a un hijo, cómo le hablas a un hijo. Le puedes enseñar a un hijo sin gritarle. Si le gritas, va a ser una persona reprimida. ¿Por qué hay niños que son así? Porque viven con temor. Son personas reprimidas. Y de adulto van a ser así. O sea, tienden a apartarse, a buscar soledad, a no tener coinonía, comunión con los demás, a sospechar de los demás, a que le cuesta creer en las demás personas. No, mejor no te fíes, yo no. Ese tipo de cosas. O sea, no recibió amor, no recibió la química de comunicación, de afecto, del contacto, del tacto, en el mejor sentido todo. Entonces pasa a ser algo orgánico. Como les decía, en las iglesias que he pastoreado, y los hermanos me decían, pastor, usted siempre abraza a la gente, nunca me pasó así. Yo aprendí eso de chico, y también lo aprendí de grande. Hubo un tiempo que me aparté por dolor, y cuando superé eso, entonces volví y desarrollé eso de la manera correcta. Hermano Edgar. Sí, pastor. Yo realmente a mí nunca me dieron amor desde pequeño. Yo fui abandonado, rechazado, pero no tiene que ver también el temperamento de uno por el cual, aunque no haya recibido tanto amor o amor, que nunca le haya dicho a nadie que lo ama, uno pueda entregar eso, que sea más fácil cuando el temperamento de uno es ese temperamento que es el que le llaman sanguíneo, digamos. ¿No es más fácil para una persona así dar algo que no recibió? Bueno. ¿O por qué se puede dar, digamos? ¿O por qué una persona así como yo puede dar amor? Porque usted ya dio una respuesta sin quererlo. Y le voy a pedir que no me entienda mal lo que voy a decir. Y alguna vez lo hemos tratado antes. Lo de los 4 temperamentos, colérico, sanguíneo, eso yo no tengo comunión con esa creencia. Exacto, sí, exactamente. No puedo tener comunión, porque no puedo poner a todos los gatos en la misma bolsa, perdónenme la expresión. Sí, sí, sí. No se ajusta, ese sistema falla. Y no puedo tomarlo como parámetro de medición. Lo que yo tengo que tomar como parámetro de medición es lo que nosotros como creyentes debemos desarrollar. ¿Qué es lo que debemos desarrollar? Discernimiento, sabiduría, entendimiento, saber oír, saber hablar, saber tratar. Entonces, todo eso puede ser aprendido. En respuesta a lo que usted dijo, si usted pasó una infancia donde su entorno familiar no le brindó el afecto que usted necesitaba, si bien se va a proyectar en su persona, en su personalidad, pero usted como adulto puede trabajar en eso. Ahora voy contigo. Usted puede trabajar en eso. Y creo que usted ha trabajado en eso en función de algo muy sencillo. Usted ahora tuvo el valor de exponerlo. Porque otra persona que no lo ha superado no lo dice. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces usted trabajó en eso, tal vez dentro de los parámetros que usted conocía. Tal vez puede todavía mejorar más todavía. Todos podemos mejorar más todavía. Claro. Pero gracias por su
participación, o sea, su concepto es bueno. Pero vuelvo y repito, tratemos de no encasillar a las personas, este es así, este es asá, porque puede tener sorpresa. Todos podemos cambiar cuando hay voluntad de hacerlo. Adalberto. Sí, pastor, fíjense que tocando un poco el tema eso, por ejemplo, yo que anduve por diferentes estados de México, eh, comparar en cierta manera la forma de las personas, eh, a veces yo los noté un poquito como que del norte para acá, las personas son como más impulsivas, más, ¿cómo se podría decir? Un temperamento más elevado, pues. Y en cambio, comparar las personas del sur hasta desde pequeños. Cuando yo trataba con niños, un ejemplo, uno de los que me sorprendía más su forma de ser es en el estado de Sinaloa, la forma de las personas que son de Sinaloa, entonces es como más explosivas desde pequeños, en un porcentaje más, pues, que comparar con los de Puebla para abajo. Como que no sé en qué se basa también eso, si tiene que ver el lugar o mentalmente por las calificaciones que dan por cada estado, que las personas son diferentes en temperamento. Bien, buena pregunta y buena observación esa, Adalberto. Mira, yo algo conozco de la cultura mexicana en los 30 años que llevo aquí. Eh, pero sé identificar, por ejemplo, alguien que es de Chiapas, como tú dices, y alguien que es de Sinaloa. Fíjate que la persona, corrígeme si me equivoco, si por ejemplo ves la cultura de cada uno de ellos, el tipo de música, el tipo de comida, la forma en que se proyectan cuando hablan, eh, y ves, o sea, ves el que es bien del sur, es más pasivo. El de Sinaloa, si tú, por ejemplo, ves la forma de comer, la música, cómo camina incluso, son más activos, como que desarrollan más energía. Entonces, incluso la música es mucho más ruidosa que la música que se oye en el sur. Entonces, tiene que ver los aspectos culturales en ese sentido. Tú estás tratando eso y dime si me equivoco. No, sí, es correcto, sí, porque entrando en ese ámbito también de su forma el tipo de música, como lo mencionó, es muy diferente. Entonces, desde un principio, desde temprana edad, como que ya psicológicamente los niños se basan o se van criando con ese tipo de música y su mentalidad ya es como querer ser el Sí, de la música, ya, el protagonista de ese tipo de música, porque el modelo. porque por lo regular es puro lo que le llaman corridos, Sí, entonces historias de ciertas personas, a diferencia del sur es como más ambientada a a un panorama normal, ¿verdad? correcto. Entonces, eh, cuando uno trata con niños, su expresión es como que si estuvieras hablando con un adulto, porque ya captaron todo lo que la historia dice en una canción. Entonces, porque ya ellos, creo que psicológicamente ellos ya no son ellos, sino son el de la música. Sí, mira que yo he trabajado con grupos, con los dos grupos que mencionaste, he trabajado tanto en mi antigua profesión como también en términos de ministerio. Y se proyectan con esas diferencias. Tú vas a una iglesia donde son generalmente bien del extremo sur de Chiapas y son una música más pasiva, la gente es menos expresiva, no que esté mal, sino que es así naturalmente, es su cultura. Pero los que son de Sinaloa son más ruidosos, incluso en la alabanza.
He estado en iglesias donde hay mucha gente de Sinaloa y son así, explosivos casi. Entonces, yo creo que la cultura es algo aprendido y puede ser corregida en cualquier momento. O sea, no digo corregida en términos de que hay que corregir porque está mal, no. Corregida en términos de que uno se va adaptando a los cambios. Uno tiene que adaptarse a los cambios. O sea, yo me tengo que adaptar al medio en el que me muevo. Si yo hoy si a mí me gusta el tango, pero estoy en un ambiente mexicano, pues a los mexicanos me hago mexicano, pues. ¿Me explico? Pero no es hipocresía, sino integración. Hermana Pera. Hermana Pera. Sí, sí, aquí estoy, perdón. El punto que usted, o sea, estoy escuchando lo que están hablando los hermanos, ¿verdad? Y yo creo que la cultura tiene mucho que ver, sí, y respecto a los hombres, quiero yo, ¿cómo decir? Abrir mi corazón. Porque yo creo que el hombre es más difícil que exprese sus emociones suaves. Es más fácil que el hombre sea más rudo, más de ira, más de explosivo, porque en la cultura, ¿verdad? Hispana, ¿verdad? Tanto Honduras, Centroamérica, México, y los hispanos, pues así se educa al niño, ¿no? A no mostrar sus sentimientos, a no mostrar sus emociones, porque es un niño. Entonces creo que aquí ya pues se complica la situación. Sí, bueno, ahí puede tener que ver la cultura, digamos, la cultura global, o sea, del marco cultural donde viva, pero también tiene que ver la cultura intrafamiliar. ¿Sí me explico? O sea, mire, a veces me han tocado conocer parejas que después me quedan como, como una enseñanza, ¿no? Entonces hay una pareja que de novio viven en la misma calle y vive uno frente al otro. El origen de cada uno, aunque del mismo país, mexicanos en este caso, son diferente cultura familiar. O sea, son del mismo origen, pero hay una diferente formación cultural en cada uno. Entonces, al principio esa pareja, ellos se encontraban bien, pero la familia eran como los Montesco y Capuleto, la familia de Romeo y Julieta. Entonces, fue una lucha que ellos tuvieron por bastante tiempo, como alrededor de 2 años, hasta que pudieron superar eso. Y ellos, con sabiduría, pudieron trabajar en que se integren y que al final las familias terminaron intercambiando esas culturas. El tema cultural es algo que uno puede tener en una integración, pero tiene que estar la voluntad de por medio. La cultura siempre es aprendida, así que no hay excusa. Si alguien no lo quiere tomar, es una cuestión de gusto. Tampoco se le va a juzgar, pero por lo menos te tienes que integrar, por respeto a los demás, sobre todo en nuestro medio cristiano. No sé si vamos bien por ahí, hermana Pera. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, claro que sí, pastor, estoy de acuerdo. Sí, uno tiene que a integrarse, ¿verdad? Como se esté viendo la situación y desaprender lo que se tiene que desaprender y aprender lo que se tiene que aprender. Y sí se puede. Yo conocí a un hombre de 81 años que era iracundo, decía él, y logró cambiarlo. Y al final fue una blanca palomita. Yo la miraba como blanca palomita. Era muy dócil y fue increíble que hasta las palabras antisonantes Dios le quitó de su boca, pero porque hubo voluntad. Y sí, es necesario. Gracias. A usted, Barberi. Pero también, pastor, muchas veces uno tiene que cambiar de la forma en este caso, de cultura también, porque
la situación y el lugar así lo amerita. A veces uno tiene que despertar más. Vuelvo a lo mismo de los estados, ¿va? Porque una persona del sur no puede llegar a Tijuana, o hablando de Chiapas a Tijuana, con ese mismo pensamiento de que, de tranquilidad, pues, porque la situación o la forma como se mueve el estado de Tijuana es diferente. Entonces, si viene uno, porque allá puedes llegar, en el estado de Chiapas puedes llegar al vecino, pedirle, no sé, azúcar o lo que sea. Mas, sin embargo, cuando tú ya vienes a una ciudad diferente, en este caso Tijuana, no puedes venir con esa mentalidad porque no existen las personas así. Ya, te entiendo. Mira, es un buen punto que estás diciendo. Tijuana, y tú sabes que Tijuana hace 20, 30 años atrás no era ni la cuarta parte de lo que es ahora. Ajá. O sea, creció como 200 veces o más el tamaño que era hace unos 20, 30 años atrás. Porque Tijuana, en el punto estratégico en que se encuentra, sería semejante para nosotros que entendemos la escritura bíblica y conocemos un poco de historia bíblica, sería como Roma. Roma era la capital del imperio, o sea, llegaba desde Italia, cruzaba todo el continente europeo, hasta parte de Asia, incluso hasta llegar al norte de todo, o sea, de Alemania, esos lugares. Entonces, cuando la gente de las diferentes partes del imperio llegaban a la capital del imperio, a Roma, por eso hay una palabra que a veces se usa mal, pero no es una mala palabra, es una romería. O sea, ¿por qué? Porque hay de todo, está todo mezclado, ¿no? Entonces, porque era la capital del imperio, entonces se formó de diferentes culturas. Digo esto con conocimiento de causa, que mi familia es italiana y conozco que los italianos de las partes del interior de Italia no quieren a la gente de Roma. O sea, porque la cultura mezclada que quedó de hace 2000 años sigue de alguna manera influenciando. Entonces, y sigue siendo así, porque siguen llegando inmigrantes, como es lo mismo. Mire, les doy un dato ilustrativo aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, o en el estado de Nueva York, mejor dicho, hay 209 nacionalidades de las 220 que hay en el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí uno encuentra de todo. Encontrás todas las lenguas, todos los olores, todos los sabores, todo, todos los colores. Entonces, eso es lo que tú, la comparación que estás haciendo, o sea, se basa en esos principios. Yo tuve la oportunidad de estar algunas veces en Nueva York, a veces por ministerio, otras veces porque, bueno, tuve la oportunidad de ir. Nos gusta esa ciudad precisamente por lo multicultural que es. Entonces, que es semejante a donde nosotros venimos. Están todas las culturas en la capital también. Yo creo que es un buen punto eso. ¿Y por qué digo que es un buen punto? Porque la iglesia es así. Las iglesias son así. Entonces, vienen gente de todas las latitudes, vienen gente de todas las culturas, de todas las formas de creencia, y ahí son uno. Creo que es positivo. Yo creo que la integración cultural es algo positivo y va formando, mejorando nuestro carácter, o sea, cómo nos comunicamos. Muy bien. Les agradezco la participación. Si no hay más preguntas, porque algunos de ustedes tienen cara de sueño, entonces nos vamos a dormir. No me creas, es una broma. Es algo cultural, ¿no? Discúlpenme. Muy bien, y creo que la hermana Morena Acosta, allá es bien tarde, ¿verdad? ¿Qué hora es ahí? Sí, aquí, buenas noches, pastor y hermanos. Sí, aquí son las 12:30 de la noche, hace muchísimo frío. Justo yo he tenido una cena aquí, en una amiga, y digo, ay, tengo el estudio bíblico y bueno, escuchar al hermano que siempre lo escucha usted, así que me he venido hasta mi oficina un ratito y estoy aquí escuchándolo.
Está haciendo Pero mucho es- frío acá. 2, 3 de la 2:30 de la noche. 12:30. De la noche. 12:30. Tenemos 4 horas entonces. Sí, sí. Sí. Bueno, espero que haya aprovechado esto. Va a quedar el video. La semana pasada no se grabó, pero hoy está grabado. ¿Usted Sí. quiere aportar algo, hermana Morena? Sí, sí, con respecto al tema que era sobre los temperamentos y todo eso, las emociones. Sí, la verdad es que creo que todo tiene mucho que ver desde la gestación, como la gestación influye mucho en nuestra personalidad, la genética. Yo también soy descendiente de italianos, así que los italianos tenemos hay muchas cosas que ya las tenemos por genética. Se hacen muy buenas pastas, Sí, sí. sin que me hayan enseñado, pero es la genética. Y bueno, creo que la formación de nosotros, bueno, está la genética, empieza nuestra formación como personas en nuestro hogar y eso creo que es un 50%, algo así, que influye en lo que es nuestra personalidad y después sigue siendo formada en la sociedad donde nos desarrollamos, en la escuela donde estudiamos, en el ambiente donde estamos y las situaciones que nos toca vivir en la vida. Y la iglesia, ¿Cómo? y la iglesia también aporta. En la iglesia también, en la comunidad donde estamos, todo influye. Muchas veces yo me decía a las personas, me cuesta a veces creer que las personas cambien. Porque muchas veces yo justamente hoy estaba hablando con la prima mía que está en España, me dice las personas no cambian, Morena. Yo creo que sí, sí cambian porque Dios nos ha dado el raciocinio, podemos pensar y si buscamos lo mejor para nosotros, nos adaptamos, somos muy de adaptarnos y si la persona es de mejorar, de superarse, creo que va adquiriendo cambios y hábitos para ser mejor. Yo creo que sí, las personas cambian, pero Así está es, cuando uno se concientiza y quiere. así es. ¿Sí? Por eso la sabiduría llega con los años, con la experiencia de vida también. Y todos los años y los golpes se aprenden. Sí, esa es la gran verdad. Te lo quería decir Ahí esa. cambiamos y nos quejamos. Es así, pastor. Gracias, hermana Morena, gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos Merino, Adalberto, Gustavo, te has mantenido callado hoy, Santiago. Hermano Alberto, estuvo silencioso, Giannini, me da gusto que esté, escuchamos siempre su opinión, espero que participe, siéntase a gusto. Estrella, Gaby, Pera, gracias por la participación a todos y cada uno. Les mando un gran abrazo y nos estamos viendo de aquí a 7 días. Si el Señor lo Gracias, quiere. pastor. Feliz noche. Gracias, feliz Bendiciones. noche. Dios les Gracias, bendiga. Gracias, pastor. gracias. Buenas noches. Gracias. Ay, yo no.